Bueno, vamos a hablar ahora del croup y laringotraqueitis. La laringotraqueitis es una infección viral específica de edad, es decir, prácticamente es una edad en la vida del ser humano en la cual se va a presentar y es muy difícil que se presente a cualquier otra edad. Se debe principalmente a la inflamación en el área subglótica y se caracteriza por disnea y característicamente por un instridor inspiratorio. Cuando uno escucha a un paciente con croup, cuando uno escucha a un paciente con laringotraqueitis, es muy difícil que se olvide en toda su vida y desde que el paciente va llegando al área de consulta y escucha uno la tos característica o el instridor al llanto, uno sabe que se trata de un croup. Entonces el croup viene de un término inglés, escocés, en el cual quería decir llorar con voz estridente. Entonces es una enfermedad de tracto respiratorio caracterizada por una tos perruna, esa tos que habíamos comentado, ronquera y estridor inspiratorio, y es característico en niños entre los 6 meses y los 3 años, y resulta de la inflamación a varios niveles de la vía respiratoria alta. Generalmente es una inflamación localizada en la laringe y en la tráquea, como su nombre lo indica, pero a veces puede esta inflamación llegar hasta bronquios y a veces hasta partes más bajas y entonces adquiere otras denominaciones. Aquí está el espectro, como habíamos comentado, generalmente o típicamente la laringotraqueitis, se afecta la laringe, es raro, sería una laringitis, si va más allá hasta los broncos es laringotraqueobronquitis y todavía más lejos estamos hablando de una laringotraqueobronconeumonitis. La mayoría de los niños presentan un solo cuadro en la vida, la gran mayoría, aunque hay algunos que tienen cuadros recurrentes, y es cuando estamos hablando de un croup espasmódico o un croup alérgico, que son cuadros que tienen inicio súbito, no hay antecedentes prodrómicos, son generalmente nocturnos, no cruzan, dijimos, con ese cuadro prodrómico de coriza y fiebre, y que sucede generalmente en familias que tienen este antecedente. La incidencia se refiere que 2 a 6% de los niños presentan cada año un cuadro de croup. Se refiere que 10 a 16% de todos los niños en su vida presentan un cuadro de croup también. Y 5% de ellos tienen croup recurrente, que se define cuando tenemos 3 o más episodios. La etiología es el agente más frecuente, el número 1 es el virus para influenza tipo 1. Se presenta de una cuarta a una tercera parte de los casos. Y aquí, como vemos en este esquemita, aquí en esta línea, vemos muy elevada con respecto a todas las demás. Estamos viendo que se presenta en los meses de agosto, septiembre, octubre, un pico en octubre, noviembre, y entonces en este pico hay un incremento del virus para influenza tipo 1, que es la causa más frecuente, y este es el croup. O sea, el croup está toda la imagen coloreada, son los casos de croup. Entonces aquí vemos que cuando hay una elevación de parainfluenza 1, también un aumento de croup. Y es el virus que más se relaciona con esta curva, aunque no es el único, pero sí es el que más frecuentemente se puede ver. Aquí podemos ver, es otro ejemplo de cómo se van presentando los virus durante el año, que ya lo hemos visto en una gráfica anterior, aquí lo vemos en otro tipo de gráfica. El virus para influenza 3 es otra causa importante que causa 6 a 10% de los casos. La influenza presenta de 1 a 10% de los casos. Y hay otros virus como rinovirus, enterovirus, adenovirus, bocavirus, metapneumovirus, coronavirus, etc. que nos van a provocar también este cuadro. Dentro de la fisiopatología tenemos que pues hay inicialmente una congestión nasal en la nasofaringe. La laringe, la tráquea, a veces se involucra la laringe, la tráquea, y a veces también se involucran los broncos, como ya hemos visto.
Sin embargo, la mayor obstrucción ocurre en el área subglótica. Es en parte porque hay una parte muy distensible y una parte menos distensible. La parte menos distensible es donde se encuentra el cartílago cricoides, pero abajo y arriba de este cartílago cricoides hay una parte más distensible, una parte menos rígida que puede provocar precisamente ese estridor. Entonces, el flujo de aire que está ahí atrapado entre esa parte menos distensible, más distensible, es lo que ocasiona los sonidos vibratorios o agudos o el estridor. Cuando uno inspira, hace esto, entonces eso es lo que ocasiona que hay una pérdida de presión intraluminal que estrecha la vía respiratoria y eso es lo que ocasiona el estridor. Entonces es como lo que acabo de hacer. Cuando eso es un estridor y eso es lo que sucede en esta enfermedad. Entonces cuando el niño está llorando y respira más profundo, entonces favorece que aparezca este estridor y entonces obviamente que el llanto, entonces como aquí lo menciona, aumenta ese estridor. Entonces, también el volumen tidal disminuye, el volumen de aire que entra a los pulmones disminuye, y esto hace que se incremente la frecuencia respiratoria, y si empeora la obstrucción, incrementa el trabajo respiratorio, y esto puede hacer que el niño tenga mayor dificultad respiratoria, que finalmente sea insuficiente lo que está haciendo, los mecanismos que está haciendo para compensar, la frecuencia respiratoria cae, hay retención de CO2, hay hipoxemia y el paciente estamos hablando entonces de un cuadro más grave. Aunque esto es raro, pero llega a suceder. El cuadro clínico se trata de un cuadro prodrómico leve de rinorrea, tos y fiebre, un síndrome, como llamamos un catarro común, 12 a 48 horas antes. Y de momento el niño empieza con estridor laringio y empieza a toser. Una tos perruna, que más que perruna, cuando la escuchemos alguna vez hemos oído cómo hacen las focas, así se oye la tos de estos niños. Entonces, cuando un niño llega tosiendo así, ya sabemos que este niño tiene una laringotraqueitis. La tos es no productiva, ya habíamos hablado con tono de foca. El estridor puede acompañarse de retracciones torácicas, más frecuentemente las supraclaviculares y supraesternales. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Generalmente son cuadros que se presentan más frecuentemente por la noche. Y ya en la mañana el niño está a veces como si nada, o ya hay mucha mejoría, pero a veces otra vez en la noche vuelve a empeorar. Y esto sucede más o menos unos 3 a 4 días, aunque la mayoría de los niños mejoran los primeros 2 días. El diagnóstico pues es clínico. Aquí vemos una radiografía donde intentamos ver por aquí cómo hay una disminución de la luz de la vía respiratoria, pero generalmente no se necesitan tomar placas. Se trata también de evitar procedimientos que, si voy a tomar una muestra de sangre, ¿para qué tomo una muestra de sangre a un niño con Krupp? Lo único que voy a ocasionar es que llore, y si llora que tenga más síntomas, que se espante más, que llore más, y es un círculo vicioso, entonces todo se empeora, ¿sí? Con eso. Entonces no es tan importante tomar laboratorios, solamente tomar un hisopado faríngeo o rinofaríngeo si estoy sospechando que el paciente tiene un cuadro de influenza que pueda ser modificado con tratamiento antiviral, pero pues tampoco tendría mucho objeto. Y la radiografía se necesidad para diagnóstico, excepto en casos atípicos, cuando pensamos que lo que tiene el niño no es una laringotraqueitis precisamente. Entonces, sí hay diagnósticos diferenciales muy importantes. La epiglottitis es uno de ellos. La epiglottitis era una enfermedad localizada, pero con síntomas sistémicos, ocasionada por hemófilos de influenza tipo B, que gracias a Dios por la vacuna prácticamente ha desaparecido. Era un inicio bastante abrupto, el niño de momento se ponía con mucha fiebre, tenía un estado tóxico muy importante,
Se refiere que pues los niños están sentados, inclinados hacia adelante para poder respirar mejor, pero se notan ansiosos, sienten pues obviamente una obstrucción respiratoria importante, mucho ataque de estado general, entonces existe una voz apagada, disfagia y cialorrea son muy importantes. Entonces es característico que no tenemos una historia de rinorrea laringitis como se vería en un CRUP, en algo viral. Es un cuadro muy agudo y que puede ser fatal. Otro cuadro importante a diferenciar es la traqueitis bacteriana. La traqueitis bacteriana también, igual que la epilotitis, también tiene un inicio agudo, también bastante dramático, mucho estridor, fiebre muy alta también, disnea, esputo purulento. Entonces es muy diferente a un cuadro de laringotraqueitis y puede producir una obstrucción aérea completa. Y generalmente no responde a la epinefrina nebulizada como la laringotraqueitis. Entonces sí es importante saber que existen estos cuadros diferenciales. Otros cuadros, celulitis abscesos de cuello profundos también me pueden dar, pero son cuadros mucho más prolongados, mucho más subagudos, no tan agudos. La difteria, como ya hemos hablado, es otro diagnóstico diferencial, un cuerpo extraño, también me puede dar cierto tipo, en cierto momento, esta sintomatología, un trauma, un edema angioneurótico. En casos de repetición de cuadros de estilo hay que pensar en una estenosis laringea o en papilomas o tumores a veces. El reflujo gastroesofágico también se ha visto como causa de cuadros similares. Entonces el manejo depende de la severidad. Ya habíamos hablado de un cuadro en el cual el niño tiene tos, tiene el estridor, a lo mejor tiene un poco de tiros intercostales supraclaviculares, pero no se ve tan grave. Cuando ya tenemos un niño que sí tiene ya bastante dificultad respiratoria, que tiene mucho esfuerzo respiratorio, que empieza a tener acidosis respiratoria, entonces sí es un niño que debe de manejarse ya intrahospitalariamente. La mayoría de los niños se pueden ir a su casa solamente con hidratación y manejo antipirético. Hay varios sistemas de valoración. Uno es el de Western Clinical Score, el cual mide el grado de estridor, el grado de las retracciones torácicas, la entrada de aire, el nivel de conciencia o fatiga y la presencia o no de cianosis. Y con base en esto, pues lo clasifican en leve, moderado y severo. Es esta la clasificación en la cual vemos, de acuerdo al puntaje que se va teniendo, es el tratamiento que se le da y lo que se tiene, a lo que se tiene que llegar. Entonces ahí viene lo que es leve, lo que es moderado en la primera fila. Vemos la terapia, lo que se va estando de acuerdo al grado. Lo que sí es efectivo y se ha visto y se sigue administrando es que la dexametasona en vía intramuscular, una dosis, solo una dosis de 0.6 miligramos por kilo, es suficiente para muchas veces hacer que este cuadro remita o no tenga complicaciones. La gran mayoría de los niños les va muy bien y es una sola dosis. Entonces la epinefrina nebulizada solamente se recomienda cuando tenemos un score de más de 8, en severo, y entonces sí se recomienda el uso de epinefrina nebulizada. Muchas veces ya hasta se tiene que hospitalizar el paciente, se tiene a veces que intubar. Entonces, de acuerdo con este cuadro, es el tratamiento del niño con CRUP. Otitis media. Vamos a hablar de otitis media. La otitis media es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de líquido e inflamación de la mucosa que cubre el oído medio. Entonces, se trata de un dolor, de una afección en la cual vamos a tener líquido entonces en el oído medio. La otitis media con derrame puede ser infecciosa, puede no ser infecciosa, puede ser secundaria a alergia, entonces aquí no habría síntomas infecciosos. La incidencia pico de la otitis media se da en los primeros 3 años de edad, es menos frecuente ya posteriormente. Sin embargo, aunque es menos frecuente, puede dar a cualquier edad y puede ser causa de fiebre, dolor e hipoacusia en cualquier edad. Los adultos generalmente lo que tienen son las secuelas de las otitis medias de la niñez y pueden tener pérdida de audición, pueden tener colestatomas.
o una perforación crónica de la membrana timpánica. Hay varios factores que han modificado la incidencia, la microbiología y el manejo de la otitis media. Una de las principales es la vacuna conjugada contra el neumococo, la cual se ha visto que ha reducido el número de episodios de otitis media, no solo por los serotipos vacunales, sino en general, aunque finalmente sigue siendo una de las enfermedades más frecuentes que se ven en pediatría. Lo que sí se ha visto es con las vacunas de neumococo es que se ha visto una transición de los neumococos causales, es decir, los neumococos contenidos en la vacuna ya no la causan, pero aparecen otros que son causales de la otitis. También hay otro factor que se ha visto que los CDC han impulsado programas para utilizar racionalmente los antibióticos. Muchas veces pensábamos el niño que tiene otitis media es una infección bacteriana, hay que darle tratamiento y así se terminó el cuadro. Pero posteriormente se ha visto que muchos cuadros mejoran sin antibiótico terapia, entonces se han hecho los esfuerzos para que lo más que se pueda no se administren antibióticos. ¿Por qué? Porque esto predispone a la aparición de cepas resistentes a beta-lactamasas, que son, por ejemplo, Moraxella o Haemophilus influenza, no tipificable, o hace que tengamos más emergencia de neumococos más resistentes a penicilina y cefalosporina. Entonces, es por eso que estas guías han cambiado, modificado la ciencia del manejo de la otitis media aguda. Se refiere que a los 3 años, más de 2/3 partes de los niños han tenido uno o más episodios de otitis media. La mayor incidencia es entre los 6 meses y los 2 años de edad. Posteriormente declina, aunque tenemos un nuevo pico entre los 5 y 6 años. En los adultos es raro, es más frecuente en niños y niñas. Se ha visto que la otitis media aguda se ve recurrente cuando se presenta en gemelos. Como se presenta en gemelos, se ha visto que entonces puede haber una susceptibilidad genética. Cuando tenemos un niño que tiene su primer cuadro de otitis media antes de los 6 meses de edad, sabemos que es un niño que va a tener problemas, que va a ser un niño que va a tener otitis media aguda de repetición, que va a tener complicaciones. Entonces, la edad al primer episodio es un predictor muy importante de estas complicaciones. Entonces, cuando vemos un niño menor de 6 meses con cuadro de otitis media, lo que le espera. El seno materno, por más de 3 meses, se ha visto que disminuye la posibilidad de otitis media en el primer año de vida y se ha visto también una base probablemente étnica, porque se ha visto que ciertos grupos en algunos lugares tienen mayor predisposición a estos cuadros de otitis media aguda. La mayoría de los niños no tienen defectos obvios de las vías respiratorias, aunque algunos sí pueden tener como paladar hendido, úvula hendida, algunos pueden tener alteraciones en las trompas de Eustaquio, otros pueden tener inmunodeficiencias, etc. Y todo esto favorece que se repitan o que tengamos más cuadros o más severos de otitis media. Los niños con síndrome de Down también tienen una predisposición mayor a otitis media aguda, igual que los niños con VIH pueden tener esta característica de que empiece antes de los 6 meses de edad. Es un niño que empieza a los 6 o menos de 6 meses de edad con su primer cuadro de otitis media, hay que sospechar que pueda tener alguna alteración de las que ya se comentó. No siempre, hay niños que simple y sencillamente sin ninguna de estas causas que lo tienen. Niños que asisten a guarderías, cuyos papás fuman, también son niños que tienen más predisposición a tener otitis media y también a tener otitis medias más severas. Bueno, dentro de la patogénesis, pues dentro de lo principal es que el mismo epitelio de células ciliadas y células secretoras de moco y de membranas locales es una mucosa continua, es decir, que cubre la nasofaringe, que cubre el oído medio, que cubre la mastoides, es un continuo. Entonces, una infección que afecta a cualquiera de estas áreas puede
por continuidad afectar a la siguiente. Una infección de la nariz de la nasofaringe por continuidad me va a afectar las trompas de Eustaquio y me va a afectar el oído medio, y por consiguiente, como tiene comunicación directa con los mastoides, pues también me puede dar un cierto grado de mastoiditis. Entonces, dentro de lo más principal para que se presente esto es una disfunción de las trompas de Eustaquio. Las trompas de Eustaquio, pues generalmente van a proteger el oído de las secreciones nasofaringeas, van a drenar la nasofaringe de secreciones del oído medio, van a producir un equilibrio de la presión aérea con el oído externo, la entidad del oído medio. Sin embargo, cuando disfunciona ese conductito, ese pequeño conductito, pues empieza a producirse colección, y si hay cuando se obstruye la trompa de Eustaquio, de momento hay presión negativa dentro del oído medio. Entonces, al haber presión negativa dentro del oído medio, si se llega a liberar en algún momento, aunque sea poco, la trompa de Eustaquio, esa presión negativa que existe en el oído medio va a hacer que todo lo que tengamos en la nasofaringe sea absorbido hacia el oído medio, y si van bacterias, pues ahí van las bacterias, y es cuando se origina la colonización y empieza entonces el cuadro de otitis media aguda. Entonces, hay una congestión de la mucosa de la vía aérea superior por infección viral, hay un edema de la mucosa de la trompa de Eustaquio, hay una obstrucción de esta trompa de Eustaquio, hay secreción de la mucosa del oído medio y hay agregación bacteriana, por lo que ya hablamos, por la presión negativa que existe. Y bueno, cuando persiste mucho tiempo el líquido en el oído medio se desconoce exactamente por qué. Sin embargo, que se piensa que puede ser por los biofilms de las bacterias que colonizaron el oído medio en algún momento. Las bacterias más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipificable, Moraxella catarrhalis, que su mayor importancia radica en que produce beta-lactamasas y puede ser causa de, aunque no esté ocasionando el cuadro, puede ser causa de que falle el tratamiento antimicrobiano si no se añade un inhibidor de beta-lactamasas. Más raro, el Staphylococcus aureus, aunque generalmente ya está relacionado más que nada con el tratamiento cuando tenemos niños que tienen tubos de timpanostomía. Entonces generalmente ya está asociado a Staphylococcus aureus, y Streptococcus pyogenes es otra causa que también se ha visto que se presenta, más en cuadros severos de otitis media aguda. Los virus también son causa muy importante. Prácticamente 50% de los casos de otitis media se cree que sean secundarios a virus. Se ha localizado hasta en un 25% en el líquido del oído medio. Y las principales son virus del sistema respiratorio, influenza, enterovirus, coronavirus, rinovirus. Aunque también se ha visto infección con bacterias. Y cuando se ha visto que hay infección es más severo el cuadro. Otros agentes, micoplasma, clamidia, y menos comunes, tuberculosis, micobacteria, tétanos, ascaris, lumbricoides, hongos. Los hongos son ya prácticamente de una otitis crónica y generalmente se presentan en pacientes con inmunodeficiencia. Entonces el diagnóstico es clínico y es determinado por la presencia de líquido en el oído medio, y básicamente los signos y síntomas se localizan precisamente, son muy localizados al oído medio. Lo que vamos a tener pues es otalgia. Podemos tener secreción a través del oído medio por la membrana timpánica que se rompe. Podemos tener hipoacusia, y en específicos pues es un niño que tiene fiebre, que se ve irritable, le duele mucho el oído pero no sabe decir. Muchas veces el niño únicamente se toca el oído, entonces esa es una señal muy importante en los pacientes lactantes que están irritables pero se tocan su oído, se dirigen hacia el lugar que les duele. Entonces esa es una señal importante de que pueda tener una otitis media. Puede haber vértigo, nistagmus y tinnitus. Vamos a ver la membrana óptica eritematosa, aunque ese es un signo muy inespecífico porque, como ya comentamos, la misma mucosa epitelial de todo el sistema, de toda la vía respiratoria alta lo comparte. Entonces una rinofaringitis me puede dar una hiperemia de la membrana óptica.
Para hacer el diagnóstico más preciso hay que revisar la membrana timpánica. No basta con que usemos el otoscopio, necesitamos utilizar por lo menos una neumatoscopía, que simple y sencillamente es similar a la bombita con la que tomamos la presión arterial cuando comprimimos. Es una bombita en la cual se insufla, y si yo le pongo al otoscopio, le pongo esta bombita y miro y la insuflo, puedo ver cómo se mueve la membrana timpánica. Una membrana timpánica que no tiene oído, que no tiene líquido dentro, se mueve y se ve como si fuera un papel de celofán, se desarruga con la entrada de aire, se ve la movilidad. Cuando a veces se puede ver retraída la membrana timpánica cuando tenemos la fase de presión negativa dentro del oído medio, meto aire y como está retraído de presión negativa, no se ve el movimiento de la membrana timpánica. O al contrario, puede estar abombada, ya cuando tengo líquido dentro, insuflo y tampoco se ve el movimiento de la membrana timpánica. En la evolución se ha visto que el líquido puede permanecer bastante tiempo dentro del oído, sin querer decir que el paciente no se ha curado, sin querer decir que la otitis media va mal. Se refiere a que 70% de los niños tienen un líquido después de 2 semanas, 40% tienen aún después de un mes y 10% después de 3 meses. Si hay toxicidad, se refiere que si es posible tomar cultivos de sangre de sitios focales, incluso se puede tomar una muestra con aguja por timpanocentesis en pacientes seleccionados, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, en recién nacidos o en aquellos que se ven muy mal y que están críticamente enfermos. Pues realmente son los inmunocomprometidos los que con otitis media pueden tener tantas complicaciones. El antibiótico principalmente debe ser dirigido contra estreptococo neumonía, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Otras causas serían muy raras y dependen de la edad del paciente, a lo mejor las enterobacterias gram, aquí dice gram negativas, y Staphylococcus aureus en recién nacido. En pacientes inmunocomprometidos sí es más difícil, en pacientes con cáncer generalmente hay que pensar, pues tienen neutropenia generalmente, entonces hay que pensar en una neutropenia grave, en una neutropenia, y hay que dar tratamiento para un paciente neutropénico febril y a lo mejor abarcar los agentes del oído los más frecuentes. Pero sí, ahí sería muy importante muchas veces poder tomar un cultivo para saber exactamente qué es lo que qué es lo que tenemos en esos pacientes. Entonces, la amoxicilina es el medicamento de elección. Sin embargo, pues es inefectiva cuando tenemos bacterias productoras de beta-lactamasa. En el oído se prefieren cantidades altas de ese antibiótico, por lo que se da 90 kilogramos por día para evitar la resistencia de neumococo. Y pues hay otras alternativas y ya dependiendo de lo que tengamos se van a utilizar. Si tenemos niños alérgicos a penicilina, entonces sí podemos utilizar macrólidos principalmente. Si tenemos la presencia de cepas productoras de beta-lactamasa, se añade ácido clavulánico, etc. Las guías lo que nos refieren es que si tenemos niños mayores de 2 años sin una enfermedad severa, que no tenga otalgia severa o que la fiebre sea menor de 3 a 39 grados centígrados, refieren las guías que se debe de manejar sin antibiótico. La prevención, pues obviamente, hablar de la vacuna conjugada contra el neumococo es indispensable y es vital administrarla para evitar, primero, que existan los serotipos que son los más agresivos, los más resistentes a antibióticos y que se ha visto que están más ligados a enfermedades bacterianas sistémicas, como una meningitis. Recordar que una de las partes o las fases de la meningitis precisamente es un cuadro de vías respiratorias y generalmente una otitis media, y que a partir de entonces existe traspaso de esas bacterias hacia la sangre y posteriormente a las meninges. Entonces, si queremos prevenir meningitis, hay que prevenir con esta vacuna, y también vamos a disminuir por lo menos los agentes neumocócicos más frecuentes de causa invasiva. La vacunación contra la influenza también se ha visto que reduce en un 30% los episodios de otitis media febril, entonces hay que aplicarla.
La quimioprofilaxis solamente se indica para infecciones severas y recurrentes. En una recurrencia se le llama cuando tenemos 2 episodios de otitis media en los primeros 6 meses de vida, otros episodios en 6 meses o 4 en un año. Y lo que se refiere es 30-40 miligramos por kilogramo una vez al día. Otra para la prevención es la meningotomía, sobre todo cuando tenemos dolor intratable. Cuando tenemos dolor intratable, simple y sencillamente hacer una liberación mediante picando la membrana timpánica, quitando la presión que existe entre el oído medio, el dolor disminuye, entonces es uno de los tratamientos para ese dolor intratable. Cuando tenemos el tubo de timpanostomía, que también, la persistencia del derrame, también más allá de los 3 meses, muchas veces, o es probable que se pueda indicar tubos de timpanostomía, que es esencialmente poner unos tubitos hacia afuera dentro del tímpano. Bueno, finalmente vamos a hablar de sinusitis. La sinusitis es un desorden inflamatorio de los órganos paranasales. Es una de las causas también más frecuentes de consulta. Es responsable de más de 10 millones de prescripciones por año en Estados Unidos. Puede clasificarse en aguda y crónica. Algunos lo llaman rinosinusitis, pero es más apropiado el término de sinusitis adquirida en la comunidad. La sinusitis es una consecuencia directa de la anatomía y fisiología única de los senos paranasales. Los senos paranasales son el maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. La localización cercana a los dientes de los senos maxilares y a los ojos de los senos frontal y etmoidal explican que muchas de las manifestaciones clínicas se manifiesten en estos sitios. Entonces, de acuerdo al seno que se esté afectando, es área de la cara que generalmente duele, o donde podemos ver una celulitis orbitaria, por ejemplo, como complicación, afección de los senos cavernosos, una meningitis, un absceso frontal, en el caso de los maxilares frontales, etc. Entonces, de acuerdo con esto, es las manifestaciones clínicas presentes. El tracto de salida del seno maxilar se localiza en la parte más alta de su pared medial, donde se abre la cavidad nasal, y esto, es decir, se drena hacia arriba. Entonces, al drenarse hacia arriba, pues no se puede fácilmente drenar, y entonces requiere muchas veces de que el aparato mucociliar, es decir, la mucosa que tiene cilios, la mucosa, el epitelio ciliado que ya habíamos hablado, de toda la vía respiratoria, tiene que trabajar adecuadamente. Si yo tengo algo que esté alterando esos cilios, va a haber acúmulo del moco, va a haber acúmulo de detritus celulares y puede haber mayor riesgo de infección. Entonces necesito que esos cilios trabajen bastante bien para que puedan mover esas secreciones y no predisponer a la infección. Entonces, los senos etmoidales y frontal y el maxilar drenan dentro del meato medio o complejo osteomatal, que se está viendo en la gráfica aquí con esta flecha negrita. Es un conductito donde van a drenar finalmente todos, y esto al obstruirse pues va a favorecer precisamente que haya aparición más de una sinusitis. Entonces, el seno frontal drena en el meato medio vía el ducto frontonasal, lo que esto produce una fácil y rápida diseminación de la infección al sistema nervioso central de las órbitas. Es decir, ya hablamos, el seno frontal, precisamente por su localización frontal, es lógico que va a drenar muy cerca y está muy cerca del sistema de la región frontal y de las órbitas. Se puede complicar con una celulitis orbitaria, con un absceso o incluso con meningitis a partir del sitio. El seno esfenoidal también se disemina hacia el sistema nervioso central. Entonces, dentro de la fisiología de los senos paranasales, lo que encontramos es que estos senos paranasales se encuentran cubiertos por un epitelio pseudoestratificado columnar que comparte con la cavidad nasal.
hay 4 capas de células, la más profunda está adherida a la membrana basal, después hay células columnares que poseen cilios, y posteriormente están las células copa que producen moco, protegen y lubrican, y finalmente las células inflamatorias de linfocitos B y T. El moco, que es producido en los senos paranasales, se transporta por los cilios hacia el infundíbulo dentro del marco medio. Estos cilios deben de moverse 1000 veces por minuto y mueven de 3 a 25 milímetros por minuto el material que están removiendo. Cuando tenemos enfermedades o tenemos daño en los cilios, todo esto se pierde y entonces es más fácil que se acumule y esto es más fácil que ocasione. Ya hablamos de que por el lugar donde están afectan las estructuras más cercanas. Ya hablamos que muchas veces la anatomía misma no permite el drenaje adecuado o solo por gravedad del moco o del acúmulo de líquido, y si a esto agregamos que los cilios no se muevan bien, pues entonces tenemos todo lo que necesita para que se produzca una sinusitis. Generalmente estos senos paranasales son estériles, a diferencia de la cavidad nasal. En la cavidad nasal tenemos muchísimas bacterias, pero los senos paranasales generalmente son estériles. Bueno, también hay secreción nasal de inmunoglobulinas, las cuales, además de proteínas como lactoferrina y complemento, que tienen un efecto antibacteriano. Entonces, además de todo lo que ya hablamos, del aparato mucociliar, que ayuda a que eliminar el acúmulo de secreciones de líquido, tenemos también secreción con algunas sustancias que no tienen un efecto bacteriano, que van a favorecer que no aparezca infección. La función exacta de los senos paranasales se desconoce, se cree que contribuye a la resonancia de la voz y a calentar y humidificar el aire inspirado. Y también se refiere que en caso de trauma es un amortiguador para el cerebro. Entonces, la patogénesis involucra 3 elementos. Se refiere a que si se altera la permeabilidad de los agujeros de salida de los senos, es una de las causas por las cuales se empieza a acumular, empieza a haber inflamación. Otra es la función del aparato mucociliar y otro es el carácter de la secreción sinusal. Entonces, el calibre estrecho de los sinus de la salida de los senos hace posible que se obstruya. Esa obstrucción nos lleva a edema y este edema de la mucosa nos lleva a más obstrucción, y esto puede ser predispuesto por una infección viral o por una alergia. Entonces, un paciente con alergias o un paciente con infección viral puede tener más frecuentemente esto. Entonces, aquí vienen varias causas o factores que producen la obstrucción del seno. Entonces, de los senos de salida de los agujeros de salida de los senos paranasales. Y bueno, en esta lista aquí estamos hablando de infecciones respiratorias, de alergia, de fibrosis quística, de los senos inmunitarios, de discinesia ciliar, del humo de tabaco, o trauma, nadar, bucear, una rinitis medicamentosa. Entonces también ponerse tanto medicamento también lo que me puede llevar es a una sinusitis. Cuando tenemos una intubación nasal, puede ser una intubación de la vía aérea para salvar la vida de un paciente, puede ser una simple y sencilla sonda nasogástrica que no la ocupamos, pero ahí la tenemos y puede ocasionar entonces un problema serio. Otras obstrucciones mecánicas, la atresia de Coanas, desviación del septum, etcétera, nos pueden producir factores que van a favorecer la obstrucción de estos senos. Entonces, esta obstrucción permite el acúmulo de secreciones, el incremento aumenta la presión de este lugar, hay disminución del oxígeno, hay presión negativa y esto permite la entrada de bacterias.
Entonces, pues ya hablamos, la disfunción mucosa puede ser por el resfriado común. Este, Podemos ver que hay pérdida de los cilios en parches. Hay pérdidas o hay formas dismórficas del aparato mucociliar. La, la cadena de secreciones también es cada vez más espesa. Hay enfermedades como la alergia o la fibrosis quística que la van a hacer todavía más espesa. Y el debris inflamatorio de los órganos infectados va a provocar mayor secreciones más purulentas, más gruesas, menos líquidas. Eh, la recuperación de la mucosa ocurre varias semanas después de la infección y los síntomas clínicos se resuelven dentro de 3 días del tratamiento de la mayoría de pacientes. Los cambios gráficos tardan más. Sin embargo, bueno, pues los agentes más frecuentemente involucrados son Streptococcus pneumoniae, como la otitis media, Haemophilus influenza no tipificable y Moraxella catarrhalis. Otros microorganismos son más raros. Los virus también se aíslan aquí sí frecuentemente. Sin embargo, los más frecuentemente aislados son adenovirus para influenza, rinovirus en el 10% de los aspirados. Hay otras causas, son los hongos. Hay diferentes formas de infecciones por hongos, aunque este no es el apartado más importante de hablar. El diagnóstico es clínico y el reto es distinguir catarro común de sinusitis. La descarga nasal o congestión, la tos persistente, mayormente en el día, son datos para sospechar en sinusitis. Hay 3 presentaciones clínicas cuando los signos o síntomas persisten por al menos 10 días sin mejoría clínica. Hay que pensar que ya no es un catarro común, sino que ya es una sinusitis. Cuando al inicio los signos y síntomas son leves, pero después empieza con signos y síntomas severos, fiebre alta, y hay descarga retronasal nasal por 3 o 4 días consecutivos, hay que pensar en sinusitis. O cuando tenemos empeoramiento de signos y síntomas con nueva fiebre, cefalea o descarga después de un cuadro viral típico con duración de 5 o 6 días, entonces estamos pensando en una doble enfermedad. Entonces, la duración de los síntomas, si tiene más de 10 días, hay empeoramiento, o tiene más de 10 días y persiste, hay que pensar muy fuertemente en una sinusitis. Antes se tomaban radiografías de Caldwell y tomografías, pero se ha visto que prácticamente no sirven. O sea, lo que se ha visto es que tiene una sensibilidad y una especificidad hasta la tomografía. Muchas veces se hacía tomografía y se encontraba pansinusitis, se daba tratamiento en pacientes que no tenían ninguna sintomatología de sinusitis, se tomaba la tomografía por otra causa. Entonces hay que ver que, pues no, la imagen no es el mejor identificador de sinusitis, es la clínica. La terapia antimicrobiana, de acuerdo a las guías de la Sociedad Americana de Pediatría y de la ITSA, es primero realizar el diagnóstico con base en la clínica y dar tratamiento con antimicrobiano. Entonces, en la Sociedad Americana de Pediatría da la opción de observar por 3 días antes de iniciar el tratamiento en sinusitis no complicada en niños, mientras que la ITSA recomienda iniciar amoxicilina clavunato desde el principio. La Sociedad Americana de Pediatría refiere a amoxicilina con o sin clavulanato. Entonces, los pacientes con sinusitis complicada deben recibir terapia parenteral y dirigida hacia neumococo, Haemophilus influenza no tipificable y Moraxella catarrhalis. La dosis de amoxicilina es 45 miligramos kilogramo día. Y si tengo cepas productoras de beta-lactamasa, puedo añadir clavulanato o las cefalosporinas. La dosis de amoxicilina por riesgo de neumococo no susceptible a penicilina, cuando tenemos niños que asisten a guardería, que tienen edad menor de 3 años o mayor de 65 años, que tienen una hospitalización reciente o que han recibido antibióticos en el mes previo. Básicamente todo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.